Hola a todos, amigos, compadres, parientes y amantes amados de la filosofía. Esto es Filosofar a Guaracazos. Yo soy René Joaquín. Y yo, Iván González. Y bienvenidos al segundo episodio. Quiero comenzar este episodio con la siguiente frase del gran filósofo boliviano Juan José Bautista. Hacer filosofía no es leer libritos, no es comentar autores, sino es pensar en problemas. Uf. Hoy tiene toda la razón. Es un salvaje. O sea, es demasiada. Parece muy sencillo, ¿no? Ver la frase. Hacer filosofía no es leer libritos. Aparte, creo que desmerita la cuestión de libritos como diciendo, a lo mejor, libros de autoayuda o libros de filosofía sencilla, ¿no? Sí. No es comentar autores. No es decir, lo que Nietzsche en realidad dijo o lo que Heidegger en realidad dijo es esto, sino es pensar en problemas. Y creo que, parece en realidad muy sencillo decir pensar en problemas, ¿no? Pero creo que es algo muy complejo, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando conocí a Juan José Bautista. ¿Lo conociste? Sí. ¡Wow! He tenido la alegría de conocerlo. El 2011. Uh-huh. 2011 lo conocí en persona. El 2010 logré leer su libro Crítica de la Razón Boliviana, que es muy buena, la tercera edición. Sí, me lo has recomendado, lo tengo aquí. He empezado, pero ahí voy. Y él estaba justamente pensando cierto tipo de problemas que estaban suscitándose aquí en Bolivia, pero también relacionaba también los problemas que estaban pasando afuera, ¿no? Hacía un análisis geopolítico de los problemas que también a nosotros nos afectan. Entonces, él se valía mucho, ¿no? De si alguien quiere cuestionar, por ejemplo, a un autor, si es necesario estudiarlo a fondo en toda su amplitud productiva, o sea, producción, claro, ¿no? Leerte todo lo que ha producido un autor. Sí. Para criticar a Marx, primero deberías leer todos sus libros. Toda su obra, y hasta ahora sigue saliendo la obra de Marx. No se ha quedado ahí con el Capital. Wow. Y el Capital tiene, pues, 4 redacciones. Son 4 tomos, ¿no? Son 3 tomos. Uh-huh. Pero el Capital tiene pues 4 redacciones, empieza con los Grundrisse, después empieza con la teoría del plusvalor, contribución a la economía política y finalmente aparece como el último, ¿no? Que conocemos, el Capital. Pero para comprender el Capital tienes que tener un previo conocimiento de las anteriores. Esto es súper, se me hace súper importante porque no sé, creo que, no sé si es nuestra actualidad, pero siento que hay más personas que se tildan de ser filósofos. A ver, yo te digo, yo he estudiado como filosofía muy desde mi horizonte y aún así como que siempre me he tenido como que cuidado en decir, no, yo soy filósofo, me gusta la filosofía. Me gusta la filosofía, pero nunca digo soy filósofo o algo así, imposible. Pero hay gente que se lee 3 libros de el estoicismo y ya es como que, yo soy todo un filósofo. Y es como, no, relájate. Hay mucha producción. Y ahora, claro, lo que tú me dices es como, a ver, para hacer una verdadera crítica, primero, conócete toda la obra del autor. Vamos a decir ahorita Marx. ¿Cuántas páginas promedio tiene un libro de Marx? Por lo menos deben tener el Capital, por lo menos de la edición de siglo XXI, tiene como 200, 300. Y es como que, bueno, échate 1000 páginas. Ahora, entendé. Porque yo algunas veces me trato de leer Aristóteles y no paso de la página 20 porque digo, no, ya sabes que no lo estoy entendiendo, estoy avanzando muy lento, me frustro y digo, a ver, seguiré con unas de introducción si quieres, antes de meterme como con lo fuerte. Y entenderlo, no solo leerlo, sino entenderlo y ahora también entender mucho como que de lo que está hablando, ¿no? Porque habla desde desde sus definiciones también, como desde su lenguaje y también a veces desde la escuela filosófica, ¿no? Y desde su contexto. Entonces es mucho que aprender antes de hacer una crítica. Sí, en realidad es realmente... Uh-huh. Realmente sí es es muy problemático cuando uno emprende la lectura de obras filosóficas. Uh-huh. Lo que hay que tener en cuenta al momento de abordar una obra es justamente lo que mencionas, el tema del contexto histórico. Uh-huh. Y eso implica pues conocer el griego que Aristóteles ha ido desarrollando, que es el griego koiné,
clásico también. Uh-huh. Va a haber diferencias igual en eso. Eso es uno. Dos, comprender su horizonte cultural, histórico, epistemológico, desde dónde está respondiendo y a qué problemas se le está respondiendo, Uh-huh. porque él no está pensando los problemas, por decirte, bolivianos, no está Claro. pensando problemas Del altiplano o del Amazonas. está pensando netamente problemas de su contexto, ¿no? Uh-huh. La expansión del imperio macedónico, después el conocimiento de otras culturas y también colocar, ¿no?, una especie de organización a todo este sistema que está deviniéndose, ¿no?, por causa de las conquistas de Alejandro Magno. O sea, ese va a ser su contexto histórico. El contexto filosófico está enmarcado en torno a Platón, ¿no? Platón, claro. los presocráticos, porque él va a retomar problemas que le han sido heredados y va a querer responder. Por ejemplo, el tema del ser y el no ser, el movimiento y todos esos problemas. Y se va a meter también con política, la organización de las ciudades-estado, lo que conocemos como las polis. Claro. Y todo eso está dentro de un contexto, ¿no? De un contexto histórico, filosófico. Se puede llamar también en latín locus, que significa desde un lugar. Desde un lugar. Yeah. Y eso nos lleva, ¿no?, a pensar de que la filosofía siempre va a partir desde un lugar. Desde un lugar. Desde un lugar. En este caso, nosotros como bolivianos partimos desde una realidad, desde un lugar también. Son problemas que hemos ido heredando en la misma configuración como Estado-nación boliviano. Claro. Y ahora plurinacional, no hay mucha diferencia con la república. Claro. Entonces vamos a heredar, ¿no? Incluso los problemas que hoy en día vemos, como por decirte los que hablan de la fundación de la Tercera República, o los que quieren confrontar Estado plurinacional versus república, o sea, claro. son problemas propios también que podríamos acomodarlos dentro de la filosofía política en Bolivia y ver cómo podemos resolver justamente este problema que tenemos, porque hay una lectura, si quieres, maniquea de esa realidad, ¿no? Los buenos, los malos, entonces, y mucha gente es inundada por los medios informativos, ya tienes ahí un problema bien serio. Pensar eso y es hacer filosofía. Claro. Otra cosa sería asumir teorías foráneas o que vienen de afuera. Claro. Y aplicarlas aquí, ¿no? Es como alguna vez vi en alguien de cierta universidad, que voy a decir. Ya. Que me decían... ¿Es pública o privada? Es privada. Ah, bueno, ya está difícil. Ya. Y me decían que mi profesor me está haciendo leer El orden del discurso de Foucault y luego quiere que haga un análisis de la realidad boliviana, en especial sobre el 2019. Ya con todos los conflictos, tema de la reelección, el fraude y todo eso. Oye, a ver, ¿de qué carrera? ¿Filosofía? No, era de comunicación. Oye, ese profesor, un poquito pesadito ya. Y me seguía comentando, ¿no? Es que mi profesor nos enseña mirando de cara a la realidad con Foucault. Pero el orden del discurso no amerita para hacer un análisis comparativo sobre la realidad boliviana, puesto que la misma realidad boliviana puede hacer explotar esas categorías Foucaultianas que se van a ir trabajando ahí. O sea, es como querer aplicar ciertas recetas a ciertos problemas para querer comprenderlo. Eso lo hacen, por ejemplo, Raúl Prada, que utiliza muchas categorías postmodernas de franceses como Gilles Deleuze, Foucault, Derrida y todos sus autores. Entonces, él trata de querer acuñar hacia la realidad boliviana, o se mete con autores como Giovanni Arrighi para querer comprender, ¿no?, los fenómenos económicos y sociales y políticos. Pero es bien diferente, por ejemplo, con Juan José Bautista cuando quiere abordar los problemas en la realidad boliviana, en especial en cómo nosotros nos concebimos como bolivianos. Y empieza a pensar este tema de la bolivianidad, que es, y es realmente un problema, si bien fuerte y muy duro, sobre qué se construye esto. Entonces, él tiene la necesidad de hacer historia
pero no como un historiador convencional, sino para ver en qué momento ha aparecido cierto tipo de categorías que se han quedado y nos han heredado. Y esas categorías o esos conceptos tienen pues, su presencia hoy en día, por ejemplo, si quieres, entre masistas, arcistas o los que aman la república y todo eso, ¿no? El nacionalismo así es recalcitrante que empiezan a hablar ciertos políticos, y hay gente que va a apostar, ¿no? Porque no tiene que existir un cambio y todo eso, pero eso, pensarlo, es un problema. Recuerdo un profesor cuando llevaba filosofía política, para meter más leña al fuego, en 2019, él decía, los pobres no sirven para gobernar. Citaba, eso es una cita de la política de Aristóteles, o sea, lo acuñaba ese concepto para meter más ideas, sacaba esa frase de Aristóteles para alimentar, ¿no? El fuego. ¿Es por la corrupción? Si es que no me equivoco, había escuchado esa frase ya de Aristóteles antes, pero decía como, tú me dices si estoy bien o estoy mal. Los pobres no sirven para gobernar porque es como que, bueno, son pobres, tienen hambre. En el momento en que tomen un puesto político, no van a ver el bienestar, digamos, de la polis, si quieres ponerlo así, sino su bienestar, que es su barriga, porque tienen hambre en ese momento. Entonces van a ser corruptos más rápido. ¿Va por ahí o no? Sí, va por ahí esa alusión. Pero este profesor, ¿qué quería demostrar con esta frase? ¿O quería provocarlos? La idea era pues justamente de desacreditar, ¿no?, a esto que se conoce como los movimientos sociales y las organizaciones sociales, ¿no?, que son las bases de cierto partido político, que azul, que comienza con A y termina con S, que empieza con M y termina en S. Dije, ay sí. Dios, estoy muy cansado, perdón. Entonces, por eso, o sea, utilizan ese tipo de frases, ¿no?, para querer calentar el ambiente, ¿no?, político. Claro, muchos jóvenes, como en esta película de Sin Novedad en el Frente. Sí, espérate, Sin Novedad en el Frente, me suena. Su profesor les empieza a discursar de un nacionalismo y los alemanes y todo, y el chango, algo similar igual generaba en el curso. O sea, todos convencidos, ¿no?, viendo incluso su condición de los compañeros que estudian en una universidad pública. Que no tienen recursos, o sea, ¿dónde está su idea de conciencia? Claro, sí, o de empatía, ¿no? O sea, empatía. Bueno, lo que quería es, creo que, revolver la llaga, ¿no? Sí. O sea, ahí es, por ejemplo, y el problema, ¿no?, sobre qué construimos esta idea de lo boliviano, la bolivianidad, la subjetividad, ¿no? Tenemos también, no es solamente vernos el ombligo también ahí, sino también nos relacionamos con nuestro entorno, o sea, puede ser también geopolítico, por eso se puede hablar de una interrelacionalidad, o sea, nos relacionamos con todos. Claro. Y eso es bien fuerte, o sea, las universidades, por ejemplo, lo que hacen, las privadas por lo menos, es asumir ya programas diseñados desde Estados Unidos y aplicarlos en la realidad boliviana. ¿Las universidades? Sí. No voy a decir nombres, pero hay universidades privadas, ¿no?, que están financiadas por empresarios. Claro. Solamente ponen en acción todo el programa que ya les ha sido heredado. Es muy probable que les sea útil a los mismos empresarios, ¿no? Es decir, vamos a utilizar, a lo mejor, vamos a recrear obreros que sean eficientes al sistema que ya se está viviendo, que me beneficia a mí. Vamos a seguir replicando, digamos, esta educación o este sistema, ¿no? Sí. Pero también eso pasa, o sea, eso me molesta mucho porque creo que también hay una cierta, no sé si decirlo adoctrinamiento, pero también desde la cuestión pública, ¿no? O sea, es como que ahora el Estado decide qué vas a estudiar y cuál es, digamos, el foco que le vas a dar. Sí, eso también proviene de parte de, bueno, va a haber esta presencia del Estado, por ejemplo, los cambios en la currícula, la educación boliviana, de implementar, ¿no?, ciertos personajes ahí, pero el problema va a surgir también cuando
por decirte, ¿no? Las invasiones, cuando quieres invadir un país, llevas un ejército y eso implica gastar muchos recursos económicos. Ahora, las nuevas formas ahora de hacer invasión a un país es justamente por medio de la educación. Les cambias los criterios educativos de su realidad y les pones otro, les haces ver que su realidad es una miseria. Por lo tanto, lo que tienes ahí son gente renegada que va a meterse en ciertas actividades. Que quiere cambiar el sistema. Va a querer cambiar el sistema, pero ni siquiera para bien, sino va a ser mediatizado. Ese cambio va a ser bien mediatizado para poder prolongar un sistema o para que pueda venir otro sistema. A ver, parece que lo que me estás hablando es como lo que está pasando en Argentina ahorita. Sí. O sea, sí, iba por ahí. Quería que lo adivines. Bueno, porque, a ver, entiendo, he visto muchos videos de liberales. ¿Has escuchado alguna vez como término de la batalla cultural? Sí, que usa mucho Agustín Laje. Agustín Laje y compañía. Sí. El video, hace poco entrevisté también a un libertario que es aquí, paseño, que se llama Alele. Tiene una buena cantidad de seguidores en YouTube. Bueno, me hablaba también de lo mismo, me explicó eso, ¿no? Y yo decía, claro, tiene todo el sentido del mundo. Decía, claro, a ver, ahora la izquierda, estoy haciendo comillas otra vez, o sea, decía, la izquierda es como que ha ganado la batalla cultural, porque en el inconsciente de los bolivianos es como que nos inclinamos a la izquierda. Ahora, lo que nosotros queremos es hacer como que inclinarlos hacia, bueno, no sé si decir derecha, pero el liberalismo, el libertarianismo, como se diga, ¿no? Y creo que es lo mismo ahorita que estamos hablando con escuelas públicas y privadas, si quieres. Es como que es muy fácil dejarse llevar o que entre en tu inconsciente ideas que no estás masticando tú, ¿no? Y como ese video que también subí de nosotros en TikTok, ¿no? No estamos siendo libres, estamos siendo mediatizados por otros, estamos siendo pensados por otros. La idea de alguien ha pensado, este ciudadano que va a hablar y va a decir, no, que ahora queremos el libertarianismo, lo han pensado otros. Y tú estás haciendo justamente eso, ¿no? Sí, eso es justamente por el manejo de las pasiones humanas, ¿no? De los que te dicen, esto es bueno, esto es malo. Te ponen una posición bien maniquea, ¿no? Estos son los buenos, aquellos son los malos, estos son los que quieren tu daño, ¿no? Estos son los enemigos del pueblo. Incluso el mismo marxismo va a tener ahí sus crisis, ¿no? Al querer reproducir ciertas lógicas, por decirte, o querer reproducir la revolución bolchevique en Latinoamérica, ¿no? Claro. Porque hay que tener en cuenta que los sujetos históricos han cambiado. Y eso es lo que también algunos marxistas, y lo sé contra su propia dialéctica, que la dialéctica atrapa realidades que están en movimiento. Ellos no quieren pensar las realidades que están en movimiento y siguen reproduciendo el marxismo, ¿no? Claro. Que lucha de clases, que el proletariado, o que la revolución. O sea, no está mal. El problema es que todo está cambiando brutalmente. Claro. Y no pueden comprender. Tal vez los libertarios lo han ubicado, pero no creo. Que para ellos parece que el mundo no existiera movimiento y es estático, ¿no? Claro. Me lleva mucho a los problemas de la filosofía presocrática, la escuela ¿Sofistas? No sé. No, la escuela de Heráclito, que concebía, ¿no? Que el mundo está en constante movimiento y es guerra. Y la escuela de Parménides de Lea, que considera que el mundo está de manera estática, porque sí. Vemos ahora cómo estos problemas, pero ya con contenido real y social, cómo llegan a tener mucha presencia y llegan a afectar. El problema de fondo es justamente en qué medida también como un país puedes mantener tu independencia soberana. Porque la educación nada más, solamente pensar la educación en la universidad, ya no eso leí en un artículo que decía eso, ¿no? O sea, ya no inviertes, en realidad los países los países hegemónicos, Estados Unidos, las potencias económicas. Las potencias económicas, o por lo menos lo que se considera Estados Unidos como una potencia, ellos diseñan los programas educativos. Eso ha pasado incluso en los años 50. Pueden revisar esta obra que se llama La Guerra Fría Cultural. Y es que con la Fundación Ford y la CIA se llega a financiar un programa educativo para detener la avanzada del comunismo soviético. Estaba teniendo éxito. Entonces empiezan a trabajar con marxistas críticos, entre comillas. Y Georg Lukács está ahí, la escuela de Frankfurt está ahí, están los franceses también, van a echar Foucault. Foucault, por ejemplo, es el rockstar de la CIA, o sea, lo leen harto a Foucault los de la CIA por los análisis culturales, estudios culturales. Van a estar, ¿qué autores más están ahí?
teólogos, están Bullman, está también Karl Jasper en este tema. O sea, los genios que conocen muy bien como la sociedad y la cultura, cómo se mueve, algo así más o menos. Sí, son los meros que conocemos. Que todos ellos han pensado con un programita que ha diseñado la Fundación Ford y la CIA, y es asombroso. Y uno los tiene como vacas sagradas ahí a Jaspers, o a Foucault, o a Deleuze, o a Derrida, cuando en realidad todos sus proyectos han sido utilizados por la CIA para intervenir de países. Wow. Entonces, eso te lleva también a pensar, no solamente puede ser ahí, puede ser también en la educación, puede ser también en la religión. Muchos movimientos evangélicos como iglesias pentecostales que trabajan en ton y son con la CIA, o sea, para poderte intervenir un país, meterte un pastor que viene de Estados Unidos como misionero y hablarte de la palabra de Dios, pero cuando en realidad estás recopilando datos, información. O sea, parece conspiración. No es conspiración. Funciona así. O sea, hasta ellos mismos sacan sus propias películas. O hay literatura como esta obra que les menciono, la Guerra Fría Cultural. O sea, está bien documentada la obra. Y eso es pensarte problemitas así bien serios que tienes aquí. La educación. O sea, tienes jóvenes que están descontentos con su realidad. No porque ellos consideren que sea malo, sino porque todo lo que les han enseñado no sirve, y en ese sentido genera un malestar. Por lo tanto, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo me he sacrificado, todo lo que me han enseñado no está mal. Los que están mal son ellos, la realidad. Cuando verdaderamente deberías surgir tus propuestas desde tu propia realidad. La justicia en Bolivia, por decirte, pensando este tema de la justicia, está como está justamente porque piensan en sujetos abstractos. No lo piensan desde donde está el problema, desde los juzgados, desde los jueces, desde todo eso. Desde el sistema, digamos. Desde el sistema mismo. Desde la arena, si quieres. No lo piensan. Por eso se trabaja con sujetos abstractos. Por eso en teoría funciona todas esas normas, esas leyes, y hay que hacer aquí fila allá, fila a otros lados. Claro. ¿Cómo resuelves eso? Pues estando ahí mismo pensando esos problemas. Claro. Buscando que se aceleren, ¿no?, ciertos procesos. O sea, y te ponen un lenguaje también bien rebuscado, como para no entender solamente que el abogado entiende. Eso, sí. Y te cobran por eso. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? La justicia está pensada también en un sujeto abstracto. No es un sujeto concreto, viviente. Lo mismo puede pasar con la educación. Una educación con sujetos abstractos. O sea, los estudiantes, los profesores, así me estás hablando, como que hablar de estas cuestiones ideales que eso no tienen cara, digamos. Sí. El tema del sujeto abstracto es que todo funciona en teoría, ¿no? En modelos ideales, como los... El mundo de la teoría es tan bonito. Como los marcos categóricos de los libertarios, que todo funciona, ¿no? En el mercado. En teoría. Como dice Homero, ¿no? Como en teoría, Marx, el comunismo es bueno. En teoría. O sea, esos problemas son así, bien truncos. Por eso la necesidad de hacer filosofía. Y filosofía aquí vendría a ser aquello que te permite comprender y pensar por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Claro, ya. Está muy bueno eso. En filosofía siempre quieren pensar el ser y el ser. Claro, o cosas muy abstractas, ¿no? O sea, claro que si yo empezar a hablar de Dios, del amor, la muerte, no quiero decir todos, ¿no? Pero bueno, tenemos creo que también obras de Tomás de Aquino que habla como son los ángeles, ¿no? Sí. Entonces es como que, bueno, hombre, podías dedicarle un poquito más a la cuestión terrestre, ¿no? A los problemas que estamos teniendo nosotros ahorita. Sí, porque ellos también tenían, ¿no? Eso corresponde también a sus problemas. Por eso hoy en día pensar este tipo de problemas, la filosofía, pues te ayuda a cristalizarlos, a desenmarañar todo el discurso que está por debajo. Y encontrar un criterio por lo menos firme que te ayude a tener un horizonte, porque hoy en día con este tema de la posverdad y todas esas cosas, como que empiezan a quitarte un sentido y un horizonte, y a la vez que también apuntan a una deshumanización. Y eso es muy fatal, porque es como que entrar a un plano de robotización, ¿no? O sea, todos automatizados. Y poco a poco se va perdiendo el horizonte de vida. En ese sentido, la filosofía hoy en día vendría a ser, ¿no? Aquello que viene a cuestionar
justamente este tipo de discursos. Como también puede venir a legitimarte también este tipo de discursos, de decirte, sí, miren, ¿saben qué? Apostaremos por un desarrollo, pero para apostar por este desarrollo tenemos que arrasar aquello, destrozar bosques, contaminar ríos, acabar con los alimentos. Van a morir muchos, por así decirlo. Van a morir muchos. ¿Saben qué? No va a ser una muerte, va a ser un sacrificio por alcanzar la civilización. Claro. Y de esa manera llegan a utilizar el lenguaje. Yo, ¿qué? Pero eso es asesinato, ¿no? Sí. Si no funciona, eso es asesinato, no sacrificio. Y te hacen creer en una ilusión trascendental de que eso se va a dar algún día, O sea, ahí se monta bien el problema, ¿no? Pero... Claro. Sí. Bueno, estamos replicando, y era un poco por lo que por donde queríamos comenzar, pero nos fuimos por las ramas, no pasa nada. Esta cuestión del mito, ¿no? Que estábamos hablando, o sea, los mitos de ahora en adelante que tenemos siempre tienen que tener como que un sacrificio para seguir o para sobrevivir a sí mismos como mitos, ¿no? Sí. ¿Qué mitos más o menos crees, o sea, que son más importantes aquí en nuestra cotidianidad o la realidad de Bolivia? Yo veo, por lo menos, un poquito más que Bolivia, veo esta idea de los mitos, mitos de liberación y mitos de opresión, ¿no? Que justifican la muerte y el asesinato. Mitos de liberación uno puede encontrarlos en la literatura judeocristiana. Por decirte, un mito de liberación puede ser el Génesis, puede ser el Éxodo, la salida del pueblo en los judíos de Egipto, saliendo de Egipto, o sea, eso es un mito de liberación. Otro mito de liberación y que apuesta por la vida es el relato de Abraham, el sacrificio de Isaac, también apuesta por la vida. Y mitos de opresión, pues aquellos como, por decirte, de las tragedias griegas, ¿no? Que siempre termina en muerte. Siempre termina en muerte. Les gusta la muerte estos. Sí. Pero, o sea, ya te va mostrando, ¿no? La misma naturaleza del ser humano que se debate justamente en este tipo de problemas, ¿no? Apostar por la vida o apostar por la muerte. Y para eso necesitas justificar, ¿no? Crear narrativa, crear mitos. Siglo XX, Alfred Rosenberg, que era el ideólogo del nacionalsocialismo, consideraba que el nazismo era el gran mito del siglo XX, ¿no? La gran narrativa, ¿sí? Y que no había más. En la cúspide así de los mitos. Sí. Pero van saliendo más mitos, por decirte, hoy en día el desarrollo es un mito, ¿no? Y se genera como si fuese algo religioso. Por decirte, a ver, no sé, cuando sacan un nuevo teléfono, ¿no? Lo hacen como si fuese la adoración del Santísimo Sacramento del altar, ¿no? Ahí adelante exhibidos sus luces y los fieles ahí abajo. Claro. O cuando quieren estrenar un auto, ¿no? También lo mismo, ¿no? La gente congregada ahí en un lugar, el auto brillando, dando vueltas. Eso le llamaría Marx el fetichismo de la mercancía. Claro, sí. Bueno, a ver, no he leído Marx, pero entendería que hay un cierto fetichismo a partir de desear demasiado algo que no necesariamente necesitas, ¿no? Vas a decir que lo necesitas porque lo quieres, pero va a ser lo mismo, te vas a justificar, ¿no? O sea, como que, ya, mi celular ya está malo, ya tiene mala batería. No, tu celular está bien. Solo que quieres el último, el nuevo. Entiendo eso. Es un nuevo ídolo, ¿no? Claro. Sí. El problema de eso es justamente ver y crearte una idolatría del mercado. Hoy hay otra nueva narrativa, la idolatría del mercado. La mano invisible, por ejemplo, también es una categoría mitológica, o sea, alguien que legisla los mercados como si fuera el logos estoico o si fuese también, ¿cómo se llama? Hay una categoría también, como si fuese Dios mismo, ¿no? Que administra el mundo. Claro. O sea, son conceptos secularizados, pero también tienen un contenido teológico de fondo. O sea, puede ser lo más ateo que quieran, pero muy en el fondo tiene teología. Sí. Tiene teología. Los libertarios con sus imágenes de la serpiente, creo que es una categoría teológica. Serán conscientes o inconscientes del uso o el significado que le dan, pero muy por debajo tiene una categoría teológica. O sea, muchas cosas tienen categorías. El Leviatán de Thomas Hobbes también es otra categoría teológica. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es concebido como el monstruo que aparece en el libro de Job, que es un monstruo
que tiene una fuerza tremenda que no puedes ni siquiera jugar con él. En este caso es llevado al Estado, ¿no? Como un monstruo que acapara todo, ¿no? Que legisla y controla. Lo mismo, o sea, son categorías teológicas. Hoy en día también pueden ser categorías teológicas lo que se propone, por decirte, con estas organizaciones cristianas, sus formas de gobierno, categorías teológicas. O por más civilización atea que exista, siempre va a tener una categoría teológica porque va a imaginar un mundo, ¿no? Claro. O sea, esos son imaginarios, o sea, utopías, que también todos los antiutopistas, su mayor utopía es que el mundo no tenga utopías. Eso es interesante. Alguna vez igual escuché esto de Darío Strandberger o como se diga, ¿no? Creo que hablaba de la religión y te decía muy bien, sí, a ver, puedes a lo mejor no ser religioso, no tener una religión. Creo que mucha gente hoy en día siento que por más de que sean católicos de familia, no sienten como que ese llamado a la iglesia o a la fe, ¿no? Lo sienten como, bueno, yo soy católico, pero no ejerzo. Creo que eso es algo muy común. Yo soy de ese tipo también. Sin embargo, es como que tienen muchas... Su vida es manejada con ciertas maneras o elementos de la religión. No sé si ponerlo también así como tienen aspectos de fe o tienen esperanza o a una lo mejor, moralidad. Sí, claro. Bueno, la moralidad cristiana, eso sí es como que es de cajón, ¿no? Uno sabe, esto es bueno, esto es malo. Es bueno, pero ¿por qué? Creo que es la moralidad católica que ha llegado tan fuerte ahí. ¿Acaban de tocar la puerta o no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. A ver, retomando un poquito. Estaba hablando de como que de los aspectos que, digamos, puede usar la gente de la religión, como esta cuestión de la fe. Estamos hablando de la moralidad. Esto, como tener fe en que tu equipo va a ganar, ¿no? O tener esa esperanza de que no, vamos a ganar. Eso es muy extraño, es muy difícil como que de salir de este tipo de categorías, ¿no? Sí. Por eso en el mundo, bueno, en la historia de la filosofía y en la historia universal, el mundo medieval ha llegado a tomar mucha fuerza. A tal punto que se ha tenido que secularizar. ¿Qué es secularizar? O sea, cambiar de categorías, ¿no? Ya. Vaciarle el contenido religioso y ponerle contenidos racionales. Por decirte, ya no voy a hablar de el cielo, como antes se lo hablaba en el mundo medieval. Ahora voy a hablar de la Nueva Atlántida, la utopía, la ciudad de Sol de Campanella, claro, ¿no? O el reino de la libertad de Marx. Ya. Ya no prometemos el cielo con los ángeles y la felicidad eterna, sino prometemos un mejor país con felicidad eterna. Sí. Digamos, estamos hablando o el anarquismo con sus propuestas, ¿no? Claro, libertad pura y felicidad para todos. Sí, y organizaciones por común. Lo que es interesante también es como que todos prometemos en cierta medida algo parecido, ¿no? O sea, como que esa felicidad para todos. Los libertarios prometerán como que no, libre mercado, libertad para todos, y por ende al final todos vamos a ser felices. Y los otros sistemas prometen algo así también, ¿no? Como que esa felicidad para el ser humano. Sí, por eso son todo eso, sus raíces teológicas. Sus raíces teológicas. Interesante. Y claro, como el mundo moderno se quiere desembarazar de la teología y todo lo que implique Dios, lo hace peor, pues se embaraza más de teología. O sea, huyendo de esta idea, digamos, de lo que no es científico, terminamos embarrándonos más con esta idea. Sí, o sea, mientras más quieras desligarte, más estás proponiendo esas categorías que estás queriendo cuestionar. Eso es muy interesante. La idea, por ejemplo, del reino de la libertad de Marx la va a sacar de la obra de Francisco Suárez. ¿Qué se llama esto? El de Legibus, que es una obra de un jesuita que escribe incluso contra el rey Jacobo, contra los ingleses. Y ahí se plantea esta idea del reino de la libertad, incluso de la anulación de los estados y de las monarquías. Y se apuesta por una configuración en comunidad la vida, o sea, qué es lo que va a pervivir a cualquier cosa. Claro. Lo mismo que va a proponer Marx más adelante con esta idea del comunismo universal, porque ha existido históricamente, según ellos, el comunismo primitivo. En consecuencia, también va a haber un comunismo universal y todo eso, ¿no? Claro, o sea, son
son ideas que se han ido trabajando con matices teológicos. El problema es cuando tienes a los franceses que hacen su revolución francesa, claro, y dicen no Dios, todo demás cosas, y le empiezan a vaciar, ¿no? Todo lo que implique Dios no es ni ciencia ni conocimiento, es pura teología y mitos, ¿no? En consecuencia, no es científico. Claro. Entonces, con esa idea lo que hacen es, pues, cuestionar todo y meterlo en un molde positivista, neopositivista, lo que ustedes quieran, pero eso va a impedir, ¿no?, que puedas cristalizar discursos. Por ejemplo, el 2019, los marxistas no tenían categorías para poder contrarrestar a todos estos movimientos que tenían tendencias evangélicas, que citaban la escritura, que se ponían a rezar. El marxismo hubiera agarrado tranquilamente la carta a los romanos y hubiera dicho, sométase toda persona a toda autoridad puesta por Dios. Wow, pero claro, como claro. no leen la Biblia, ya. Claro, ya te entendí. ¿No ve? Buenísimo. Oye, pero entonces, creo que esto es algo que lo habíamos hablado antes, pero es muy bueno retocarlo. Es como que el mito dentro del ser humano es necesario, ¿no? O sea, es necesario. Porque, o sea, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Yo soy todo logos y no voy a dejarme llevar por ningún mito. Y tal vez te estés llevando por un lado, puede que te estés llevando por mitos sin que te des cuenta, o por otro lado, que, o sea, ¿necesitas de ciertos mitos para vivir? Sí. Porque el mito no se acaba, el mito está en todo lado y, No. y lo seguimos replicando. Sí. Le ponemos otras caras, otros nombres si quieres, pero sigue siendo, ¿no? El ser humano va a tener la necesidad de crear mitos para que tenga su vida un sentido, ¿no? Puedes tener como estos mitos de liberación o mitos de opresión, mitos en torno a la muerte, mitos que justifiquen, si quieren, el suicidio. O sea, hay narrativas de ese estilo, o sea, todo con el objetivo es tener un sentido, un horizonte. Claro. El problema es cuando este tipo de narrativas llegan al ámbito de lo social, ¿no?, de lo antropológico, incluso pueden ser mitos fundantes. Mitos fundantes como las que hemos mencionado, la de Abraham o la de la creación. ¿Mitos fundantes necesariamente tienen que ver con la iniciación de la creación, digamos, del hombre? ¿O de una cultura? O sea, te digo, puede ser como que también de una nación. Sí. O sea, no necesariamente tiene que ver con la creación, digamos, de un primer hombre o una primera mujer, sino como un mito fundante puede ser la historia de la creación de Bolivia. Fue tan grande que, o sea, es como que... cómo se creó Roma, ¿no? Con esto de los hermanos Rómulo y Remo. Sí. Y es como que esto puede ser un mito fundante. Sí. Esos son los mitos fundantes. O sea, puede haber un mito fundante del Estado plurinacional, por ejemplo. Claro, puede haber eso. Que la gente no lo va a soltar así nomás. No. Incluso puede haber un mito fundante en torno a lo que es el tema de la creación de la república y también justificarte, ¿no?, ciertas actitudes. Por supuesto. ¿No ve? Entonces, mitos fundantes, por ejemplo, que están en torno a la creación de una identidad nacional, las tienes en el Génesis. Porque el Génesis es el último libro en escribirse y se escribe en el exilio en Babilonia. Los judíos exiliados en Babilonia eran acechados por todo tipo de divinidades que tenían los babilonios. ¿No ve? Entonces, sobre eso ellos crean su narrativa mítica de considerar un Dios creador que hace el cielo, la tierra, el sol y los astros, que son imágenes, son imágenes de culto en el mundo babilonio, pero aquí ya son solamente creación. Entonces eso crea una identidad de nación en los judíos o en el pueblo exiliado. Entonces ahí de esa manera ellos hacen, ¿no?, su creación de identidad a partir de la idea de un solo Dios. Que no es formado por nadie. Incluso él mejor construye. Aquello que tú adoras no es un Dios porque es algo creado. Lo que nosotros adoramos, ese es increado, o sea, siempre ha estado ahí. Es el mero bueno, es el verdadero. Es el verdadero, si quieres. Claro, sí. Bueno, y ese tipo de, yo creo que de es discurso. Es un Dios que se revela, es un Dios que escucha el dolor de su pueblo. O sea, así se presenta la narrativa judeocristiana en el Éxodo, en el Génesis. Esos son, por ejemplo, mitos fundantes. Y pueden ser atrapados también dentro de este discurso de lo que hemos llamado la liberación. Ponte el Éxodo. El Éxodo es un mito de liberación. Los romanos le tenían mucho terror a este concepto de la Pascua judía porque implicaba una liberación ¿no?
Y los romanos eran vistos como el yugo, ¿no? Que oprimía, ¿no? El tema del Mesías y todo eso. Bueno, hoy estamos en Jueves Santo. Jueves Santo, por si acaso. Y se habla también de esto porque llega a tener gran impacto dentro de la concepción política que se puede tener. Por ejemplo, este tema del mesianismo. El mesianismo consiste en que hay un hombre, popularmente es un hombre que es el redentor, ¿no? Pero hay tipos de mesianismo. Esos tipos de mesianismo, pues hoy en día se dan a conocer, ¿no? Mesianismo revolucionario, que en su contexto está relacionado con los celotes, mesianismo davídico o mesianismo real, que está relacionado con el tema de la unción hacia los reyes, por ejemplo el rey David y compañía, o el mesianismo de servicio que aparece en el libro del profeta Isaías y va a tener mucha repercusión en esta idea de lo que hoy sería Jesús o Jesucristo, ¿no? Claro. Entonces, y vemos ahí a un Judas, ¿no? Que quiere hacer la revolución contra los romanos, que él tiene también un tipo de narrativa en su cabeza, porque él piensa que entregando a este hombre, él se va a defender y va a empezar todo el rollo. Claro. No se defiende. Ya. No ve que no se defiende, se da cuenta que ha hecho mal y se mata. Wow. Traicionado por su propia mercancía. Ajá. Ya, pero qué fuerte. esos conceptos, ¿no? Yo, por lo menos ahí se pone duro esa idea de estos mitos que se van dando. En Bolivia también, cómo se van creando estos en torno al Estado, a la nación, en torno a lo étnico también, que pueden darse la vuelta nomás. O sea, si bien antes los aras, como dicen, nos oprimían, ahora nos toca a nosotros, o sea, claro. Se ha volcado la tortilla. Creo que en eso no consiste y sería un papel bien muy fuerte entrarse y a poder trabajar y pensar eso. ¿A qué se debe justamente este tipo ya de... Y ahí se ve, ¿no? Este tipo de pensamientos, y ahí va a existir el desgaste también que hoy en día se está viendo, ¿no? Y el descontento que está generando en la población este tipo de discursos, y que también surjan otro tipo de movimientos, por ejemplo, los libertarios. Y ellos aprovechan cuando el Estado está en crisis y a meterte, ¿no? A predicarte, ¿no? Claro. El mercado. Esto está mal por esto, pero nosotros siempre lo dijimos, ¿no? Sí. Es replicar un poquito también esta movida de este cambio de la tortilla que dices, ¿no? O sea, siempre tiene que haber alguien que paga, alguien que oprime. Entonces, bueno, ahora nos toca a nosotros oprimir, ¿no? Sí. Wow. Y algunos, por ejemplo, van a querer justificar eso. En Nietzsche, por ejemplo, llega a justificar en la genealogía de la moral. Hoy en día los oprimidos los opresores un día van a ser los oprimidos, y ese va a ser el eterno retorno, ¿no? Ese va a oscilar en eso nomás. Eso no es ni bueno ni malo, eso es más allá del bien y del mal. Sí, Nietzsche. Muy, muy romántico también, hombre. La bestia rubia. Ya. Entonces, son cosas que se van metiendo así, ¿no? Para justificar ciertas acciones o ciertas actitudes o cierto accionar del ser humano. Claro. Por eso, hoy en día es necesario ver ese punto de partida de la filosofía como problema, o sea, realmente pensar problemas. Volviendo a la frase, ¿no? De la que estamos hablando. Sí, eso es lo que insistía mucho este profesor Juan José Bautista cada vez que llegaba a Bolivia, porque él estaba en México con Dussel y otros autores, y él justamente llegaba aquí y a meterle, ¿no? A trabajar. Por ejemplo, el 2006 empezó a hacer la ciencia de la lógica, un curso, un taller, no sé cuánto tiempo, creo que duró 3 meses o medio año este taller, pero una relectura así muy, muy, muy buena desde la realidad boliviana sobre Hegel. También lo último hasta donde él ha llegado ha sido Walter Benjamin y Marx, pero no pensar pues como Althusser hacía para leer el Capital, o sea, Althusser solo pensaba cómo leer el Capital. En el caso nuestro, él mencionaba, ¿no? Ya, ¿en qué medida estos temas que aparecen en el Capital me puede servir a mí y hasta qué punto son dables estos conceptos? Más que aplicar como una receta, porque en el Capital, lo que mencionaba este profesor Bautista, es que existen ciertos elementos como este tema de la crítica del fetichismo de la mercancía, que hace posible cristalizar los discursos que lo tenemos como normalizados.
Ya, claro. Por eso te sirve ahí la teología y el análisis, o sea, de los relatos míticos, que te cristalizan los problemas, ¿no? Ya. Y eso no es pseudociencia, no es pseudofilosofía. Estamos pensando problemas. Claro. Eso está... O sea, bueno, se puede decir también de otra manera como revisar los mitos. O sea, los mitos que tenemos en nuestra teoría, los mitos con los que estamos conviviendo, digamos. Sí. Eso es de leer, ¿no? De leer y ver cómo también se lo ha llegado a reinterpretar desde esta realidad, desde este horizonte. Claro. Porque nuestra lectura que tenemos, ponte ver, no sé, el ejemplo más fácil que me surge ahorita es la Biblia. Ya. La interpretación de la Biblia no es la misma de la que han tenido otros. Pero sí hay algo en medio. Hay una idea de liberación o algo de resistencia. Por decirte, la carta a los romanos, que es la carta de San Pablo a los romanos, uno la ve como un tema así legal, que aborda este tema de las normas judías frente a los romanos, o el tema de la salvación por gracia. Pero eso es meterle moralina. Cuando vas viendo realmente cómo ha tejido San Pablo su discurso en esta epístola, es una declaración de guerra a Roma. Desde el primer capítulo que empieza a oponer al emperador romano con Jesús, de linaje real, hijo de Dios, o sea, no por mano humana, sino divina. Claro. Es como que, ¿y el César qué es? También es eso. No, claro. Ese es solamente un nombre. Este ha resucitado. Claro, ya. Y ahí se ve la declaración de guerra de Pablo de Tarso, ¿no? Wow. Él estaba pensando en sus problemitas serios. Wow. Y él lo hace a partir de una relectura de su literatura, de la literatura ¿De profética, sí. Ya. Porque cada texto que aparece ahí, como la salvación por gracia o el justo solo por la fe vivirá, no se la saca de la manga. Está haciendo citas a los profetas. A Isaías, a Amós, a Miqueas, a Nahum. Wow. Y hoy en día los aleluyos o los evangélicos o incluso católicos no llegan a ver esas referencias porque tienen una realidad fetichizada. O sea, les imposibilita ver, cristalizar ese problema que está de fondo. Por eso la teología, en el sentido como lo estamos viendo ahorita, o sea, de modo activo, no solamente de reproducir dogmas, sino de por qué las cosas se dan como son. ¿Por qué siempre se piensa las cosas que son, nunca pensamos las cosas que no son? Y es justamente donde se debería ir ahí con el pensamiento crítico. Pensar las cosas no como aparecen, sino como no se dan, como aquello lo contrario al ser, ¿no? El no ser. Eso es ir contracorriente del mundo griego, ¿no? Porque en los griegos el no ser no puede ser pensado. Ya. ¿Cómo es esto? A ver, explícame un poquito más. ¿Cómo pensar cosas como no son? O sea, nosotros vemos objetos, ¿no? Vemos realidades. Ponte, a ver, ahorita en mi mano tengo un celular. Sale, vale. A ver, vemos esto. Pero no vemos lo que está detrás de esto. ¿Qué implica? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, ¿cómo ha llegado esto a mis manos? Vemos que hay niños que trabajan en el África para extraer cobalto, que se lo utilicen estos celulares. Yo no veo eso, pero está presupuesto en esto. Por eso es que la mercancía viene chorreando sangre. Nosotros solamente vemos cosas, objetos, pero no vemos cómo esto ha llegado, el aparecer de esta cosa. Claro. Y este aparecer implica una negación del otro. Es como por decirte, la felicidad de uno es la miseria. Es la infelicidad del otro. Ponte a verlas. Tengo entendido que, por ejemplo, la fabricación de muñecas las hacen niños. Entonces, la felicidad de un niño, de una niña, es la infelicidad del otro. El costo es la felicidad, la infelicidad del otro. Sí. Y eso no lo vemos. Claro. Eso no lo pensamos. Nos horrorizamos si queremos pensar eso. Si queremos ver eso. Eso sí, wow. Por eso lo vemos en una transacción, ¿no? Y le podemos poner un sentido paternalista, no, para mis hijos. O sea, para cubrir eso que no queremos ver. Eso es el no ser. Eso está duro. O sea, ese enfrentamiento con la realidad es difícil. Es súper complicado, ¿no? Sí. Porque a lo mejor sí vas a entender que todo. Bueno,
todo está sucio, todo está manchado, todo está lleno de mentiras, ¿no? Si a lo mejor, no sé, entras en la política, en la economía, entras en los poderes que están, digamos, moviendo el mundo, te das cuenta de que todo está, o sea, está muy sucio, ¿no? Alguna vez te había comentado de este libro que se llama La negación de la muerte. Sí. Que justamente lo que te dice el autor, te dice como que nosotros lo que no queremos pensar o no queremos recordar es que el ser humano nació entre heces y sangre. O sea, y que venimos de ahí. Lo que queremos ser más es ser como que parecidos a los dioses. Es como que negar ciertas cuestiones que son sucias de nosotros. Sí. Porque si enfrentamos la realidad tal cual es, dice, nos volveríamos locos. No, y es así, porque... Yo creo que sí, ¿no? La filosofía hace un poquito eso y también a lo mejor hay gente que... Yo me he sentido también muchas veces así, como que enfrentarte a ciertos filósofos o entrar en cierta filosofía te puede poner un poco psicótico, ¿no? O quitarte el sentido de muchas cosas. Sí, hay algo que recordaba de un autor latinoamericano, bueno, es de origen alemán, Ya. pero ha radicado en Latinoamérica, es Franz Hinkelhammer. Uh-huh. Él mencionaba que lo más normal en este mundo es volverte loco. Genial. Sí, sí, Y totalmente. es real, o sea, quieres ir a contracorriente y ya te venzaron, ¿no? Sí. Entonces, lo más normal es volverte loco. Ya, totalmente. O también estar loco para seguir todas las tradiciones como a ojos cerrados, ¿no? Sí. Eso también es un tipo de locura. O no, se pone más agresivo también eso. O en nombre de la eficiencia, Uh-huh. ¿quién es más eficiente? O sea, que él menciona una imagen, coloca, ¿no? De dos personas sentadas en árboles distintos. Ya. Yeah. Entonces, es más eficiente quien corta el árbol donde está sentado. Uh-huh. Entonces, las consecuencias sería, la eficiencia es equivalente a la muerte, ¿no? Claro. Porque estás cortando el árbol donde tú mismo estás sentado. Claro, la rama que te sostiene, digamos. Sí. Y Yeah. ¡pam! ¡Chao! Wow. Hoy en día es así. Sí, en nombre de la eficiencia queremos sacrificar todo, matar todo, sí. Ser independiente, como veo en algunas redes sociales, sea, matarte más de 8 horas trabajando. Sí. Autoexplotarte, ¿no? Como autoexplotarte. O sea, ya son problemas bien propios de este tiempo, ¿no? Uh-huh. Como que deshumanizar. Ay, espérame. ¿Cómo es esto? Ahí está, perdón. Hemos puesto una alarma de 50 minutos para no sobrepasarnos en la charla. Pero, bueno, no sé, pues que creo que lo que podemos seguir hablando así, ¿no? No, y ni siquiera hemos tocado a Dussel. Seguimos con el artículo de Dussel, pero bueno, queríamos traer a Juan José Bautista aquí porque Dussel le echa flores, ¿no? A Juan José. Sí, hubo una... Dussel pensaba aquella vez, antes de que muera, uh-huh, que él iba a continuar, ¿no? Con esta idea con esto que se ha heredado, que es la filosofía de la liberación, yeah, que sería muy propio de aquí, de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, lastimosamente él se ha muerto, murió el profesor Bautista. También Dussel se murió el año pasado y también se murió Franz Hinkelhammer. Entonces eran los autores así... titanes del pensamiento crítico latinoamericano y de la filosofía y de la teología de la liberación. Uh-huh. Hoy en día nos han dejado, ¿no? Buen material para poder pensar la realidad, buenos marcos categoriales para poder abordar también problemas como los que estamos viendo. Uh-huh. Franz Hinkelhammer en una de sus obras, que se llama Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia, uh-huh, que es una obra de los años 60, sí, es de los años 60, uh-huh, ella ya anticipaba todo lo que se iba a venir ahora. Wow. Con el anarcocapitalismo y todo. Él ya hablaba de anarcocapitalismo en esos años. Puta, qué hombre. Entonces, para que vean, pues, el conocimiento anticipa, uh-huh, ¿no? Movidas. Claro. Y eso es leer la realidad, eso, uh-huh, es leer problemas y eso es estar metidos en... Claro. O sea, realmente en los problemas de la realidad. Es lo que ahorita, si quieres, como lo que habíamos comenzado, ¿no? Con esta frase de es pensar problemas para comenzar a pensar. O sea, es difícil pensar problemas justamente porque a lo mejor estamos también cegados o está en nuestro inconsciente mitos tan fuertes que uno no puede deshacerse de ellos, ¿no? Enfrentarse con la realidad, tener como que este choque otra vez como que violento o doloroso con la realidad
y repensar de ahí problemas más fundamentales de nuestra realidad, ¿no? Porque ahorita, no sé, podríamos empezar a pensar, como tú le decías, ¿no? Como desde una manera muy superficial. O sea, ¿cuál es el problema, qué sé yo, de los perros callejeros aquí en La Paz? Y es un problema de la alcaldía y el alcalde debería solucionar, que creo que es lo más fácil. Aparte que aquí en La Paz somos bastante críticos y simplones en el momento de nuestra crítica. Es como que, él debería hacerlo todo. Bueno, listo, ahí queda mi crítica. Sí. Mal alcalde, no vuelvo a votar por él. Y es como que, bueno, bro, pero a ver, tiene que haber algo más. Esta cuestión de las lluvias, por ejemplo, ¿no? Se están comiendo al alcalde y es como que, hombre, tampoco es como que el que haya controlado todo, ha estado desde siempre. O sea, es un problema más profundo, ¿no? No es solamente es como que, mal alcalde, vamos a votarlo. Buen alcalde, vamos a seguir, ¿no? O sea, hay cosas que son más profundas. Y su llegada pues, implica que ¿por qué también la población boliviana ha votado por él? ¿No? Claro. O sea, es un problema que hay que pensarlo de manera más seria antes de establecer como que una crítica como que condenatoria, ¿no? Pero creo que eso es a lo que estamos acostumbrados. Luego podemos hablar también, estoy releyendo un libro que es Virtudes Argumentativas, igual lo cito mucho, tiene un capítulo sobre la cultura de la opinión. Y es como que, claro, o sea, a ver, tenemos esta cultura de opinarlo todo. Si quieres de vuelta es como que leer libritos o hacer citas filosóficas y por eso sentirnos como con el poder y la autoridad de yo podría solucionar este país cuando no. O sea, entendé que si quieres ser serio necesitas más estudio, necesitas más crítica a ti mismo. Poder. Sí, poder. También, claro, bueno, para hacer un cambio necesitas necesariamente poder, pero no es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo como que echarte un comentario en TikTok o en Facebook y como que, pinche zurdito, ¿sabes? Es algo más complicado. ¿Les recuerda ese meme de ese adulto mayor? Ya. Siempre lo presentan, ¿no? Ya terminé mi trabajo de comentarista como COVID. Ahora me toca ser comentarista de guerra de Ucrania, ¿no? Total. Eso podemos hablarlo también. Es como, bueno, ese es un poco como que el trabajo que yo quiero hacer. Como tratemos de aprender a comunicarnos de una mejor manera. O sea, incluso la gente que como que se ve 2 videos de algo de lo que está pasando en Palestina o en Israel, sí, es como que se pone ya muy radical en ese aspecto. O sea, he visto videos de gente como que no, Israel es el bueno, Palestina es el malo, Palestina es el bueno. O sea, y como que es muy radical y muy cerrado en su posición. Es como que creo que necesitamos no solamente, aparte de como aprender a seleccionar conocimiento, aprender a comunicarlo de una buena manera. Porque claro, si uno viene y te dice, mira, eres un idiota, yo te voy a enseñar lo que está pasando en Israel y Palestina, es como que no quiero escucharte. Ya de entrada no quiero escucharte porque eres un prepotente. Sí. Y es terrible. Eso es fatal. Y es como que no estás ayudando a... O sea, estás creando, en otro caso, otro problema nuevo, ¿sabes? Que es la comunicación. El problema de fondo es justamente eso, ¿no? Cuando te ofrecen lecturas maniqueas, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Entonces, el ser humano ya vemos en su naturaleza que es así nomás. Claro. Pero existe la posibilidad de poder encaminar, ¿no? No en el sentido de querer dirigirlo como caballo cochero e interrumpir su fuero interno, sino en el sentido de presentar otro tipo de lectura con respecto, por decirte, ese tipo de realidad que mencionas sobre el conflicto Israel-Palestina. Pues un conflicto muy serio. Sí. Entonces ahí se necesita uno pensar con cabeza fría, tener documentos de primera mano, de dónde sale, por qué sale, a qué se debe, claro, a dónde responde, por qué responde esto, en qué medida esto se mete. Y ya, eso es 1, 2, la geopolítica también. Claro. Ahí les puede gustar mucho los trabajitos de Alfredo Jalife, que él hace ese análisis bien estructural, coyuntural y también geopolítico, porque ese conflicto también les afecta mucho a Estados Unidos y compañía, ¿no? Pero ahí ya tenemos más problemas, ¿no? A nivel global, por decirte está. Y eso a nosotros bolivianos, ¿cómo nos afecta? Esa guerra nos afecta. Pues. Sí. Ya no hay, por ejemplo, embajada de Israel, que yo sepa, en Bolivia. Lo sacó en Sí, creo que ya no hay. Ya no hay. Sí. Entonces, baja el turismo también. Porque entiendo que hasta antes de que se vaya la embajada israelí, había mucha presencia de judíos. Claro. Y había turismo, entonces, y había inversión. O sea, esas cositas también afectan. Claro, no es así nomás. Y te haces amigo de los iraníes que también tienen también sus inversiones, ¿no? En Bolivia. Claro. O sea,
Todo es estratégico, o sea, tiene que ir viendo bien estratégico. Sí. Y se ve, ¿no? En la política boliviana las repercusiones también en la oposición pro Israel, la oposición pro Palestina, o que quieren mantener así un status quo, ¿no? Ya. Claro, sí. Bien, digo. Sí, totalmente. Bueno, si quieres ya para ir acabando, antes de agarrar conclusiones, quería hacer algo que se me acaba de ocurrir. En el anterior video nos comentó Machete McCloud, espero que no esté escuchando. Bueno, hace como 3 comentarios, pero quería hacer referencia a uno, que es el segundo, que dice: en la filosofía, bueno, nos estaba escuchando y nos comenta, ¿no? En la filosofía no hay adoctrinamiento, por eso es filosofía. Y yo quería así como que decir, ay, no sé si esto es así. O sea, ¿tú qué opinas? Les respondería con una broma más, ¿ya? Cosita. El otro les recuerda, depende de lo que quiera decir con crisis. Bueno, alusión a los Simpsons, ¿no? Depende de lo que quiera decir con adoctrinamiento. Hay que entender por este concepto qué se entiende por doctrina, ¿no? Doctrina, doquere. Eso significa enseñar, doctrina. Dogma también no es algo irrefutable que no puedas cuestionar. Claro. El dogma es algo, una aclaración que se transmite y que se da a conocer en lenguaje que pueda comprender el otro. Ese es el ideal. La doctrina también es algo que se enseña y se transmite a otro. Por decirte, los estoicos, los epicúreos en especial, que ellos no sufren muchos cambios en su pensamiento, sino tienen, ¿no? el elemento canónico, ¿no? de transmitir, no voy a decir por así, transmitir el conocimiento. Las enseñanzas. Las enseñanzas de Epicuro a los otros. ¿Eso no es adoctrinamiento acaso? ¿Cómo lo estamos viendo el adoctrinamiento? Si lo estamos viendo desde este contexto, claro, hacer como él dice. Pero si lo vemos desde su contexto, el tema del adoctrinamiento o la doctrina, o sea, la enseñanza y la transmisión es bien diferente. Claro. La filosofía se caracteriza en ¿qué? Justamente en lo que acabamos de decir, pensar problemas, armar escuela, ¿no? Y una escuela tiene pues necesariamente una línea. Lo ven desde su horizonte, ¿no? Lo ven desde su horizonte. Entonces no me digas que lo están viendo todo. O sea, no me vas a decir que tiene una visión totalitaria de la realidad, sino tiene, o sea, tienen sus sesgos. Hoy en día, por decirte, a ver, lo más actual, la escuela austriaca. No digan que ellos no adoctrinan con sus pensamientos, o sea, su idea de libertad. Y hoy tenemos fanáticos gritando, la libertad, la libertad. Sí, viva la libertad, carajo. Sí, viva la libertad, carajo. Y digo, como que hablar tanto de libertad hace notar que hay ausencia de libertad. Sí. ¿No ve? Entonces, no me digan que eso no está bien adoctrinado. Claro. O sea, aparte, o sea, no sé, bueno, yo no he estudiado todavía la carrera de filosofía, pero yo entiendo que, a ver, hay tanto conocimiento, hay tantas escuelas. Obviamente hay una reducción elegir de esto vamos a dar, esto también y esto, y cuántas cosas se quedan afuera, ¿no? Sí. O sea, no me digas que también, o sea, hay un objetivismo total si quieres en la carrera, y ponle luego en los profesores. O sea, no. En la carrera de filosofía hay eso, por decirte, a ver, en filosofía medieval solamente tiene un semestre la materia. En cambio, filosofía griega tiene 2 semestres, filosofía moderna tiene 2 semestres, contemporánea tiene 2 semestres. ¿Por qué a medieval no le dan otro semestre más? Si es 1000 años, ¿no? Claro, 1000 años. En un semestre, ¿qué estás leyendo? Apenas están leyendo a Boecio, a San Agustín, y Tomás de Aquino murió la flor. No me digan que eso es adoctrinamiento, porque la mayoría de ahí son ateos. Claro. Sí. El mundo medieval no vale, ¿no? ¿Y qué hacemos con Descartes, que se quiere partir la madre con todos estos cuates? O sea, él ha tenido que pensar, es el pensamiento medieval, pero en serio, para poder plantearse este tema del yo pienso y luego existo. No es así nomás, que le has nacido de la manga o por ósmosis. O sea, ha tenido que partir realmente y cuestionar todos esos elementos, asumiendo una realidad. Por eso pensamos, ¿cómo lo están entendiendo el adoctrinamiento? Ahora, si por filosofía va a entender libre pensamiento, voy a pensar lo que a mí me dé la gana, estamos mal.
Bueno, mal estamos. hay mucha charla. Esperamos haberte servido de algo. Machete McCloud, si es que no me equivoco, si dice su nombre. Pero bueno, yo creo que podemos dejar el episodio Machete aquí. McCloud. Está... Yo llamaría Serafia. Ya. No, broma, no, broma. No te enojes, no nos canceles, por favor. Sí, no. Pero bueno, yo creo que podemos dejar el segundo episodio aquí para no sobrecargar el cerebro de nuestros queridos oyentes. ¿Alguna conclusión con la que podamos cerrar? No, volver, ¿no? a esto que con lo que hemos empezado, que es realmente filosofía. Que es realmente filosofía, es pensar justamente problemas que realmente afectan nuestra corporalidad, Claro. nuestra existencia, nuestro entorno y nuestra realidad. Buenísimo. Y en el siguiente episodio seguimos con el maestro Dussel. Bueno, esperemos que les haya gustado este formato donde nos puedes escuchar solo voces mientras haces otras cosas, mientras caminas por la ciudad, mientras cocinas o mientras te das una duchada existencial. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.